Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos estés sintonizando. Bienvenidos, bienvenidas a un directo más acá en Nexus Lux. Hola Yoli, ¿qué tal estás? Bien. Anoche me ayudaste mucho, me alegra mucho Yoli, me alegra mucho, qué bueno. Bien, hoy tenemos un directo picantón. Hoy vamos a hablar sobre la verdad, ¿vale? Así que para empezar, primero, mientras vamos dando tap tap y compartiendo para que se sume más gente, vamos a pasar a la pizarra, ¿vale? Vamos a pasar a nuestra queridísima llamada pizarra. Vale. Bien. Vamos a ver, vamos a usar este color más fuerte. Antes de empezar, pues quiero definir varias palabras aquí en la pizarra que vamos a tocar hoy. Una de esas palabras es realidad. Realidad. ¿Vale? Realidad. ¿Ok? Realidad que viene del latín realitas, ¿vale? Que deriva de res y significa básicamente cosa, ¿vale? Para que podamos ir entendiendo. A nivel de concepto, ¿vale? El concepto, esto es etimológicamente, ¿vale? Realitas, me falta una S, realitas, con su derivado de res, que significa cosa, ¿vale? Ahora, a nivel conceptual, realidad es aquello que es cosa en sí misma, ¿vale? Aquello que es cosa en sí, ¿ok? Ahora, como definición, ¿vale? Como definición, básicamente es el conjunto de todo lo que existe tal como es, ¿vale? La realidad es el conjunto de todo lo que existe tal como es. Entonces, la realidad es el conjunto de todo lo que existe tal como es. ¿Ok? Básicamente, entonces, podemos decir que la realidad es lo que es. Lo que es. Ok. Vamos a una segunda palabra. Segunda palabra es hecho. ¿Vale? Con H. Hecho con H. ¿Vale? Que viene del latín factum, ¿sí? Etimológicamente, ¿sí? Que es un participio de facere, ¿sí? Que es hacer. ¿Ok? A nivel conceptual, etimológicamente, ¿vale? Es algo que ha sido hecho, ¿vale? Algo que ha sido hecho, ¿vale? Algo que se hizo, algo que ha ocurrido, ¿ok? Como definición, es un acontecimiento concreto, observable,
verificable dentro de la realidad. Entonces, es un acontecimiento dentro de la realidad. ¿Sí? Es observable, verificable, importante esto, el hecho es verificable, ¿sí? Y es concreto, es algo concreto, en específico, concreto, ¿ok? En resumidas cuentas, el hecho es lo que ocurre. ¿Bien? Y ahora vamos a la palabra que nos trae a este live, que es muy importante y es la verdad. La verdad. ¿Vale? La verdad viene, ¿sí?, de el latín veritas. ¿Sí? Viene de veritas, ¿ok? Y, segundito, aquí tenemos... Un segundito. Vale. Veritas, ¿sí?, que viene del derivado, ¿ok?, de verus, ¿sí?, que es verdadero, real. ¿Ok? A nivel conceptual, es lo que coincide, ¿vale? Lo que coincide, ¿sí?, con la realidad. ¿Sí? Es lo que coincide con la realidad. ¿Vale? Podríamos decir que básicamente, entonces, la verdad, ¿vale?, es lo que está alineado, ¿vale? Lo que está alineado, ¿ok?, con la realidad. Bien, vale, ya tenemos esos conceptos, porque ahora los vamos a ir usando bastante. Luego tenemos un concepto más, pero que ya no me entra, que es interpretación, ¿vale? La interpretación, ahora vamos a ir viendo, es lo que yo interpreto del hecho, ¿ok? No es el hecho en sí mismo, ¿ok? Pero estas tres palabras son, creo que, las más importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar este precioso live. Porque en este live vamos a hablar de la verdad. ¿Por qué decidí hacer este live? ¿Vale? Hago este live porque ya había hecho un live donde hablaba yo y decía que la verdad es subjetiva, ¿vale? Y no es del todo cierto, porque acabamos de ver que la verdad no es subjetiva. La verdad es cuando lo que tú dices, piensas o dices está alineado con el hecho, con la realidad. Entonces no es algo subjetivo. Lo subjetivo es la interpretación, ¿vale? Entonces quiero empezar por aquí. Quiero empezar
diciendo, ¿vale? Corrigiéndome a mí mismo, ¿vale? Corrigiéndome a mí mismo lo que dije, ¿sí? Porque en su momento, bueno, lo creía así y está perfecto, ¿vale? Pero considero que tengo esa capacidad de poder evolucionar y de poder ir diciendo, vale, antes dije esto, pero ahora digo esto, ¿vale? Es muy Pedro Sánchez, pero con conciencia, ¿sí? Entonces, yo dije que la verdad no es absoluta, que toda la verdad es subjetiva. Y eso que dije no es correcto, ¿vale? No es correcto. Por eso siempre os digo, no me hagáis caso, ¿vale? Lo que yo diga, no me hagáis caso. A menos que os vibre, que os toque por dentro, ¿vale? Pero, bueno, en su momento dije que la verdad no es absoluta, que toda verdad es subjetiva, y eso que dije no es correcto, ¿vale? No lo digo desde la culpa, desde el error, desde, me equivoqué, qué mal, no, ¿vale? No lo digo porque ahora quiera parecer tampoco más intelectual, más técnico, más sabio, no, no, no. Lo digo porque revisándolo a fondo, reflexionando, conversando, entendí que mezclé cosas que no son lo mismo. Y cuando mezclas cosas que no son lo mismo, generas confusión, ¿vale? Generas confusión. Y cuando uno está aquí en TikTok, tiene una responsabilidad, ¿vale? Tiene una responsabilidad. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque una cosa es querer expresar que cada persona vive la realidad desde su historia, ¿sí? Que está bien, cada persona interpreta la realidad desde su historia, ¿sí? Desde su herida, desde su propio sistema nervioso, desde su conciencia. Y otra muy distinta es concluir por eso que la verdad entonces es subjetiva, y eso no es lo mismo. Jamás te he creído nada, dice Charlie, porque no tienes la experiencia, solo teorías sacadas de libros, solo eso. Charlie, primero, no estás siendo del todo sincero, porque si vamos a nuestras conversaciones privadas, sí que me crees. Segundo, tu ataque gratuito, la verdad, tus ataques gratuitos, querido Charlie, que vienes aquí siempre a atacar, me tienen los huevos así inflados, hermano. Así inflados me tienen los huevos con tus ataques gratuitos que no vienen a cuento. Si no me crees, si no te gusta lo que digo, podés pasar de este live, podés bloquearme. ¿Cómo voy a hacer y voy a proceder contigo? Porque de verdad, mi espacio ya no acepta pelotudos como vos, Charlie, querido. Así que, de verdad, chapó por tus comentarios. Pero ya me cansaste, hermano. Chao. Adiós. Un ególatra espiritual menos aquí. Bien, entonces, volvemos. Bueno, a veces se cansa, ¿sabes? Se cansa. Lo he aguantado bastante hasta aquí. Todo tiene un límite, todo tiene un punto. Hola Jorge, querido, ¿qué tal estás? Bendiciones. Bien, entonces, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Una cosa es querer expresar lo que cada persona vive en su realidad, desde su historia, ¿sí? Desde su herida, desde su conciencia, eso es una interpretación. Y otra es muy distinta que por eso, digamos que la verdad entonces es subjetiva, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir esto, porque si no aprendemos a separar bien estos planos, vamos a seguir reaccionando a historias como si fueran realidad, ¿vale? Vamos a seguir reaccionando a nuestras historias, a nuestras interpretaciones, como si fueran la realidad absoluta. Y vamos a tomar vas a tomar lo que sientes como si fuera lo que pasó, ¿vale? Como si fuera la verdad. Porque lo siento es verdad.
Y no porque lo sientas es una verdad. Porque cuando agarras tu interpretación como si fuera el hecho, no lo es. Ahí es cuando empieza el sufrimiento humano. Cuando yo desde mi interpretación digo que eso es una verdad, estoy diciendo que ese hecho es una verdad, pero la verdad es lo que coincide lo que digo con el hecho. Ahora vamos a hablarlo con ejemplos para que lo puedas comprender mucho más a fondo. ¿Vale? Muchas personas no viven atrapadas solo por lo que les pasó. O sea, no por el hecho. Y esto lo hablamos cuando hablamos del ciclo del trauma, ¿verdad? Hablamos del ciclo del trauma, hablamos de que el hecho, las experiencias generan unas emociones en nosotros, ¿verdad? Pero que lo que genera el trauma no es el hecho en sí, sino la emoción que no pudimos, que no permitimos moverse. Entonces, claro, las personas no sufren por lo que pasó en sí mismo, por el hecho. Simplemente, la mayoría de veces, vivimos atrapados por la lectura que hicimos de eso que pasó, por la historia que construimos alrededor de ese hecho, por el significado que le dimos, por la interpretación. Y eso se volvió automático. Entonces, con el tiempo, dejamos de cuestionar aquel hecho. Entonces, cuando una interpretación no se ve como una interpretación y se vive como una verdad, pues ahí es cuando sufrimos. Porque tu cuerpo va a reaccionar, tu emoción se va a activar, tu mente se acelera. Y la persona termina organizando su vida entera alrededor de algo. Alrededor de algo que quizás nunca fue el hecho, sino solo la historia construida sobre ese hecho. Y por eso quiero ponerle hoy un poquito de orden a esto, porque pues yo desde mi responsabilidad aquí en TikTok, pues también quizás a veces he sido un poco partícipe en esto, ¿no? En cuando dije que la verdad siempre es subjetiva, la verdad nunca es absoluta, ¿vale? Entonces ahí estoy quizás en ese momento era parte de mi camino, lo entendí así, pero ahora lo entiendo de otra manera. Entonces, digamos que rectifico también aquí. Si lo dije en público, rectifico en público, ¿verdad? Es lo coherente, es lo que una persona tiene que hacer si quiere estar en coherencia con sí mismo. Entonces, quiero que pongamos orden a esto, porque cuando ordenamos, podemos ver mejor y podemos dejar de confundirnos, ¿vale? Así que este live no va de relativizarlo todo, no va de decir que cada uno tiene su verdad, ¿vale? No va de convertir cualquier vivencia interna en una verdad intocable, porque no, ¿ok? Hoy lo que vamos a hacer es mucho más serio y vamos a distinguir con claridad. Vamos a distinguir qué es la realidad, qué es un hecho, qué es la verdad y qué es la interpretación, ¿vale? Porque no saber separar esas 4 palabritas, ¿vale? Es lo que te va a hacer sufrir más de lo necesario después en tu vida. Así que vamos a empezar este precioso live, ¿vale? Y vamos con una pregunta quiero empezar. Que quiero que la contestéis no por lo que yo dije o por lo que yo digo, sino por lo que ustedes creen, ¿vale? Y no es como un juicio, sino es un poquito para ver dónde estamos de pie, ¿vale? Y quiero hacerte un verdadero o falso, que contestes verdadero o falso. Cada uno tiene su verdad, verdadero o falso. Los leo, ¿eh? Cada uno tiene su verdad, verdadero o falso. Hay una frase que se repite muchísimo,
dentro de la espiritualidad. Parece muy bonita, parece muy elevada, como muchas otras, ¿vale? Pero está como muy mal entendida, ¿sí? Y es que cada uno tiene su verdad, ¿ok? Cada uno tiene su verdad. Y ojo, no es que sea falsa del todo, pero no está bien, ¿vale? El problema es cómo se está usando esto. Porque hay un pequeño matiz, que es el que genera confusión, ¿vale? El peligro no está en la frase. El peligro está en lo que la gente hace con esa frase. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, cada uno tiene su verdad, si no entendés bien esto, entras en un relativismo absoluto, en el que todo vale, porque cada uno tiene su verdad, todo vale. Nadie está equivocado, todos tienen razón, porque cada uno tiene su verdad. No se puede corregir a nadie, porque como es su verdad, hay que dejarlo. Entonces lo justifico todo, porque cada uno tiene su verdad. Eso es relativismo, ¿sí? Entonces, luego, cuando tú dices que cada uno tiene su verdad, aparece, es que yo soy así, esta es mi verdad, ¡pum! Pero no, porque eso muchas veces no es tu verdad, es un patrón que no trabajaste. Y mientras tú a ese patrón lo llames tu verdad, no lo vas a transformar nunca, no lo vas a integrar. Y ahí es cuando se bloquea ese crecimiento, esa expansión de conciencia. El segundo peligro, ¿vale? Es que se usa la verdad personal, la verdad personal para evitar responsabilidad. Yo reacciono así porque es mi verdad. Yo siento eso, así que eso es real. Y aquí hay un error clave. Sentir algo no lo convierte en una verdad objetiva. Desde el trabajo emocional profundo que hacemos, la emoción siempre es válida, siempre es real. La emoción que tú sientes es real. Pero la interpretación que haces de esa emoción no siempre es correcta. Y luego el tercer punto es que te desconectas de la realidad con esta frase. Porque si todo es subjetivo, perdés el contacto con lo que es observable. Y empezás a vivir en distorsión. Un ejemplo muy simple. La realidad, ¿sí?, es que alguien no responde un mensaje, ¿vale? Tu pareja no responde un mensaje porque, bueno, tu pareja está trabajando, está ocupada, por ejemplo. Esa es la realidad, aunque tú no la puedas ver, no lo puedas percibir. Ahora, el hecho es que no te respondió el mensaje. Pero tu interpretación, por lo que sientes, porque tú cuando ves ese hecho, experimentas ese hecho, se te acelera el corazón, tienes un nudo en el estómago, tienes una emoción que es totalmente válida, de rabia, de tristeza. Es totalmente válido. Eso es real en ti. Pero eso no significa que tu interpretación sea verdad. Porque tu interpretación va a ser, me está rechazando. Tu pareja no te está rechazando. Pero para ti eso se convierte en una verdad, esa interpretación que tú haces del hecho. Pero no es una verdad, porque la verdad es lo que coincide con la realidad y con el hecho, ¿vale? El hecho es un acontecimiento dentro de la realidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta pequeña diferencia? Porque es importante entender, ¿vale? Entonces, también en cuarto lugar, ¿vale?,
cuando decimos esta frase de que todos tienen su verdad, cada uno tiene su verdad, ¿vale? Cuando decimos esto, se rompe la comunicación. Porque si cada uno de nosotros tiene su verdad como absoluto, no hay un punto en común, no hay construcción, no hay un diálogo, no hay entendimiento entre personas. Solo hay un choque de percepciones. Y así no se puede construir nada real. ¿Vale? Dice Jorge, todos tienen que coincidir, hecho, interpretación y verdad. Interpretación, ¿vale? Es el conjunto de todo lo que existe tal como es. Esa es realidad. La realidad es el conjunto de todo lo que existe tal como es, ¿vale? Aunque tú no lo percibas, aunque tú no lo veas, es lo que es, ¿vale? El sol, ¿sí? El sol es amarillo, da calor e ilumina, ¿vale? Aunque sea de noche, el sol sigue estando ahí, es amarillo, ilumina, da calor, eso es una realidad, ¿vale? Es una realidad, ¿sí? Luego está el hecho. El hecho es un acontecimiento dentro de la realidad. Dentro de ese conjunto de todo lo que existe, el hecho es un acontecimiento dentro de la realidad. Y el hecho es observable, es verificable y es concreto. Eso es el hecho. Es algo que puedo observar, que puedo verificar y que es algo concreto. Eso es un hecho. ¿Vale? Y la verdad es lo que coincide con ese hecho o con esa realidad, ¿vale? Porque el hecho está dentro de la realidad, ¿vale? La verdad es lo que coincide con ese hecho, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la pareja, ¿vale? La realidad es que tu pareja está trabajando. Por ejemplo, tú le mandas un mensaje y te deja en visto, porque está trabajando, está muy ocupado, ve el mensaje, ve que no es algo urgente y te deja en visto. Punto. Esa es la realidad. ¿Vale? Ahora, tú ves que te dejó en visto y tú desde tus heridas se despiertan ciertas emociones que no tienes por traumas, etcétera, por heridas, te despierta pues rabia, ira o tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te contestó, te dejó en visto. ¿Ok? Entonces aquí se reactiva algo en ti. Entonces tú interpretas que tu pareja te dejó en visto porque te está rechazando, porque pasa absolutamente de ti, ¿vale? Y tú crees que eso es una verdad. No, es que la verdad es que pasaste de mí, no te importo, esa es la verdad, dices tú. Pero no es la verdad. La verdad tiene que coincidir con el hecho. El hecho es que no te respondió, punto. Punto, ese es el hecho. Le estoy quitando la interpretación. Lo que interpreto del hecho. ¿Se entiende? Y ahí está. Ese es el punto tan importante. Y de eso va este live. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vale? Porque no todos tienen su verdad. Todos tienen su interpretación de la realidad. Esa interpretación a veces va a coincidir con el hecho y a veces no. La realidad es una. Los hechos son observables, son verificables, pero las interpretaciones son múltiples. Y esto, si lo llevamos más profundo, tiene que ver en cómo percibes la vida. Porque nosotros no vivimos la realidad directamente. ¿Vale? No vivimos el conjunto de todo lo que existe tal como es, no lo vivimos directamente. Lo vivimos a través de nuestro espíritu,
que es el vehículo de la experiencia. Por tanto, lo vivimos a través del cuerpo, lo vivimos a través de nuestras emociones, a través de nuestra mente, a través de nuestra energía. Y si todo esto está desordenado, entonces tu percepción también lo va a estar. Entonces empezamos a entender que cambia la forma, tenemos que cambiar esa forma de hablar y de dejar de decir, esta es mi verdad. No, oye, empieza a decir mejor, para más coherencia, esta es mi percepción ahora mismo. ¿Por qué? Porque si tú dices, esta es mi verdad, lo das como un absoluto. Y entonces es como algo que nunca vas a poder mover. Y que si lo mueves y cambias de opinión con respecto a eso, te vas a sentir culpable. ¿Verdad? Pero si tú dices, esta es mi percepción ahora mismo, se abre algo mucho más importante. Y es la posibilidad de revisar. Y eso es lo que te permite evolucionar. Un ejemplo, alguien te habla muy serio, ¿vale? Y tú vas a pensar, está enfadado conmigo, o puedes pensar, está cansado, o puede pensar, tiene un mal día. Si dices, esa es mi verdad, te estás cerrando. Pero si dices, esa es mi interpretación, te estás abriendo a la posibilidad y a la comunicación con la otra persona. Porque si tú directamente dices, no, es que está enfadado conmigo, esa es mi verdad. Mi verdad es que yo veo que tú estás enfadado conmigo porque me hablaste serio. Y lo tomo como mi verdad. Entonces me estoy cerrando a dialogar contigo ya. Ya no hay diálogo. ¿Vale? Hola Fénix, ¿qué tal estás? Entonces, este punto es clave. Tu verdad puede ser real para ti, pero no por eso es la verdad. Y la verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. La verdad es objetiva porque la verdad viene de veritas, que significa lo verdadero. Por tanto, lo que coincide con la realidad y con el hecho. Todo lo demás es interpretación. ¿Bien? ¿Hay preguntitas? ¿Se va entendiendo esto? Bien. Entender la diferencia entre realidad, hecho, verdad e interpretación. Bien. Si yo no veo esa diferencia, pierdo claridad. Pierdo claridad en mí y pierdo claridad con respecto a lo que experimento. Entonces, si pierdo claridad, no puedo integrar la experiencia. La experiencia está en el hecho, ¿vale? La experiencia está en el hecho, en un acontecimiento dentro de la realidad. Es lo que yo experimento, ¿sí? Y recordemos que las experiencias provocan emociones en nosotros. Si no sabemos sostener esas emociones, si no le damos ese movimiento que tienen que tener, entonces no puedo integrar. Si yo me obceco y me quedo cuadriculado con que la verdad es subjetiva,
y que cada uno tiene su verdad, pues entonces ya dejo de integrar. ¿Vale? Entonces vamos a ordenar todo esto muy bien a nivel práctico, ¿sí? A nivel que lo podamos entender. Porque cuando tú entiendes qué es la verdad, qué es un hecho, qué es la realidad, qué es la interpretación, si os fijáis también, si nos vamos a unos live más atrás, aquí en TikTok, hemos visto 3 herramientas cuando hablamos de reaccionar, y una de esas herramientas se llama hecho versus narrativa. ¿Vale? Entonces, esto completa un poquito a nivel de entendimiento por qué ese ejercicio funciona, ¿verdad? Porque cambia el cómo te relacionas cuando tú distingues el hecho de tu narrativa y dejas de tomarlo como una verdad, ¿vale? Cambia el cómo reaccionas, cambia el cómo entiendes lo que sientes, ¿sí? Serendipia, gracias por decir quiéreme. Entonces, dejas de vivir atrapado en lo que crees que pasa, en lo que crees que es verdad, y empezás a ver lo que realmente está ocurriendo, lo que es el hecho. Y desde ahí empezamos a construir la claridad, ¿vale? Entonces, vamos a reencuadrar otra vez. La realidad es todo lo que está ocurriendo, aunque tú no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no le estés viendo por completo el panorama. La realidad no depende de ti. La realidad no necesita que interpretes, no necesita que la nombres, no necesitas que estés de acuerdo con la realidad. La realidad es. ¿Vale? Pero aquí viene algo importante, y es que tú no accedes a toda la realidad. Tú accedes a una parte de esa realidad. Y esa parte, ¿vale?, la percibes a través de tu sistema, a través de tus sentidos, a través de tu cuerpo, ¿vale? A través de lo que vives, a través de tu estado emocional, ¿sí? Y todo eso filtra lo que ves, lo que experimentas. ¿Bien? El hecho es lo que ocurre dentro de la realidad. Es un acontecimiento. El hecho no tiene historia, no tiene interpretación. Eso se lo doy yo después con mi interpretación. El hecho es lo que es sin significado. ¿Vale? Por ejemplo, le escribí un WhatsApp y no me respondió. Eso es un hecho, nada más. ¿Vale? Imagínate, estás en una habitación con varias personas, hay conversaciones, hay miradas, hay gestos, hay silencios. Esa es la realidad, lo que está ocurriendo dentro de esa habitación. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero tú no vas a percibir todo. Tú percibes una parte. Y quizás te quedas con una mirada en concreto, o con alguien que no te saludó. Entonces tu mente empieza a interpretar eso. No me saludó, está raro conmigo, no le caigo bien, ha pasado algo, ¿qué he hecho? Pero esa no es la realidad. Esa es tu lectura de una parte de la realidad, es tu interpretación. Entonces, la realidad es todo lo que ocurre,
¿sí? Tú solo percibes una parte y esa parte la interpretas. La interpretas desde tu espíritu, desde tu propio estado. Por eso no vives la realidad de forma directa. Vives tu acceso a la realidad. Y si no ves esto, terminás creyendo que lo que vos ves es todo lo que hay y que esa es la verdad. No, es que es verdad para mí. No, es tu interpretación, no es una verdad. Es tu interpretación en ese momento. Porque tu interpretación en otro momento, si tu espíritu, tu estado está en otra sintonía, va a ser diferente también tu interpretación. Entonces, la realidad no es lo que tú ves. La realidad es todo lo que ocurre, más allá de lo que tú estés viendo. ¿Ok? Chantal dice, ¿por qué hay tanta violencia en la calle? ¿Cómo se cambia eso? No se trata de cambiar eso. ¿Vale? Hay mucha violencia. Mucha violencia nace de personas que están reaccionando a interpretaciones como si fueran verdades absolutas. ¿No? Tú no puedes cambiar lo que pasa afuera. ¿Bien? Tú no puedes cambiar eso. Tú puedes cambiar tú. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? ¿Cómo lo integro en mí? ¿Eso me activa? ¿Ver esa violencia me activa y me pone violento? ¿O me pone a la defensiva? ¿O me pone en modo justiciero? ¿Qué provoca eso en mí? Ahora, obviamente, como dices, por esto de que en muchas personas, ¿vale?, reaccionan desde su interpretación y creen que es una verdad. Ah, no, pero es mi verdad. Entonces intentan imponer su verdad. Pero es que tu verdad no es una verdad, es una interpretación. Cuando tú dices es mi verdad, no es una verdad en sí misma. ¿Vale? Es una interpretación. Porque la verdad es cuando lo que decís coincide con lo que ocurrió. ¿Vale? Esa es la verdad. La verdad es cuando lo que decís, lo que pensás, coincide con el hecho. Coincide con el acontecimiento. ¿Sí? Le mando un WhatsApp a mi pareja, me deja en visto, la verdad es que no respondió, porque coincide con el hecho, porque el hecho es no respondió. La interpretación es no le importo. Ah, no, pero es mi verdad. No, perdona. Tu verdad, en este caso, es una interpretación. ¿Y estas preguntas para qué me hago? ¿Qué preguntas, Fénix? Entonces, la verdad no depende de cómo te sientes. Depende de si lo que estás diciendo corresponde con el hecho, con el facto. Esa es la verdad. Si lo que tú dices y lo que tú piensas corresponde, coincide con el hecho. Todo lo demás es interpretación. Porque la interpretación es la historia, es la narrativa que tú construyes sobre un hecho. Me ignora, no le importo,
Segura está con otro, está ocupado. Eso no es la realidad. Eso es tu mente intentando darle sentido desde tus propias heridas. Eso es difícil de saber porque puede ser que no quiera contestarte cómo saber. Es que, claro, ahí está, Chantal. Tu mente está intentando entender. Pero si tú lo que haces, en vez de buscar cuál es la verdad, ¿vale? En vez de buscar la interpretación, lo que haces es separar el hecho de la verdad, de tu interpretación, esa conciencia te va a dejar mucho más tranquilo, porque ya vas a entender que una cosa es la interpretación que tu mente le está dando al hecho y otra cosa es el hecho. ¿Sí? ¿Por qué tú quieres saber cuál es su experiencia? ¿Me entiendes? O sea, si tú le mandas un WhatsApp a tu pareja y te deja en el check azul, en el visto, ¿verdad? ¿Tú para qué quieres saber? La realidad es la que es. Por ejemplo, tu pareja puede estar trabajando, abrió el teléfono un segundo, cuando recibió, vio que eras tú, pero vio que tampoco es algo urgente y el trabajo, ¿vale? Está trabajando, pues es responsable de su trabajo y sigue trabajando, ¿vale? Esa sería como la realidad. El hecho es que no te contestó. Ese es el hecho. No contestó, no respondió. Ahora tú interpretas eso desde tus heridas. Porque cuando eso sucede, a ti, pues, no sé, por ejemplo, tú tienes una herida de rechazo, de abandono, entonces, claro, ahí eso salta como un gatillo, ¿vale? Entonces, claro, tu corazón se acelera, se te tensa la mandíbula y dices, hijo de puta, este no me contestó, seguro que está con otra, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estás interpretando, estás metiendo una narrativa desde tu interpretación, pero tú eso lo conviertes en una verdad. Y después cuando llega a casa, ¿por qué no me contestaste, hijo de puta? Estás con otra, estás con otro, la coche tu papá, ¿sabes? Y ahí es donde se forma el quilombo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si tú en el momento, ¿vale? De que sucede esto, tú mandas un mensaje, te deja en visto, no te contesta, tú empiezas a sentir que el corazón se acelera, que se te tensa, empiezas a sentirlo, porque es normal que lo puedas sentir, ¿vale? O sea, eso es real y es normal y es válido que sientas esa rabia porque no te conteste. Pero entonces, tú ahí lo que vas a hacer es, en vez de reaccionar, vas a frenar. Y ahí es donde entran las 3 herramientas que hicimos hace poco para la gestión emocional, ¿vale? En donde no reaccionamos y modificamos la conducta con 3 herramientas. Y una de estas herramientas es separar el hecho, ¿vale? El hecho de la narrativa. Porque cuando tú separas el hecho y en ese momento, después de hacer las herramientas que hemos hablado antes, creamos espacio para la conciencia. Exacto, Fénix. Ese live, esas herramientas. ¿Recuerdas que en esas herramientas hablamos que hay una que es hecho versus narrativa? Claro, este live es para completar un poco de eso, para que entiendas qué es el hecho y qué es la interpretación y la narrativa. Entonces, en vez de reaccionar ante eso, yo simplemente freno y digo, vale, el hecho, ¿vale? O sea, Chantal, ¿cómo sabemos cuál es la realidad entonces? Pueden darse cualquiera. Es que no es la realidad lo que tienes que intentar entender, es el hecho, punto. El hecho es que no te respondió, ¿vale? La realidad es que, pues, puede estar trabajando. La realidad es que puede estar con otra persona.
y no le interese contestarte. Puede ser una realidad, sí, pero eso tú no lo sabes. Tú lo único que tienes es el hecho. ¿Vale? El hecho. ¿El hecho cuál es? Que no te contestó. ¿Vale? Ese es el hecho. No me contestó. Todo lo demás, a partir de ese hecho, es narrativa. ¿Vale? Entonces, cuando tú separas el hecho de la interpretación de la narrativa, ¿vale? Ahí es cuando estás empezando a ponerle conciencia al asunto. Y luego puedes hablar con tu pareja más cercano, no desde la reactividad, ¿vale? No desde la reactividad, sino desde la conciencia. ¿Por qué? Porque ya sabes que una cosa es el hecho y otra cosa es tu interpretación. Y tu interpretación está, digamos, validada por tu propia, tus propios traumas, tus propios miedos, tus propias heridas. Desde ahí estás interpretando tú. ¿Vale? Entonces, cuando entiendes esto, sabes luego cómo actuar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo actuamos? Ahí, Chantal, sígueme aquí en TikTok y sígueme en YouTube, ¿vale? En YouTube pones Nexus Lux y uno de los últimos videos que se llama 3 herramientas, ¿sí? 3 herramientas. En ese video tienes la respuesta al qué hacemos con eso y cómo actuamos, ¿vale? Bien. Entonces, interpretación, ¿vale? La interpretación es cómo construyo la historia sobre el hecho, la narrativa, ¿sí? Es la interpretación es mi mente intentando controlar porque necesita respuestas. No, no, es que yo necesito saber qué es lo que está pasando, por qué no me contesta. Esa urgencia viene de un espíritu y de un sistema nervioso que está totalmente desequilibrado. Por eso lo que interpreto generalmente nunca va a ser, si estoy en tensión, si estoy desequilibrado, lo que voy a interpretar va a ser desde ese desequilibrio. ¿Vale? Y luego está la experiencia. La experiencia es totalmente válida. La experiencia es lo que sientes cuando el hecho pasa, lo que piensas y lo que haces. Todo eso es la experiencia. ¿Sí? Tu ansiedad, tu tensión, tu obsesión, tu reacción, todo eso forma parte de tu experiencia. ¿Vale? Y eso es totalmente válido. Tu experiencia es válida. Que tú te sientas así cuando tu pareja te ignora, o ahí metí narrativa yo, ¿vale? Te ignora, no. Cuando no te responde, ¿vale? ¿Ven cómo cambia? Si yo digo, tu pareja te ignora, ¡oh! Se te despiertan todas las alarmas. Ahora, si tu pareja no te responde, ya es como más neutro, ¿vale? Porque el hecho es neutro en sí mismo, ¿sí? La narrativa sí que tiene un peso, ¿vale? Entonces, corrijo mis palabras. Si tu pareja no te responde, es totalmente válido que tu experiencia, lo que tú experimentes, ¿vale? Sea ansiedad, sea rabia, sea tristeza, ¿vale? Todo lo que estábamos hablando. Entonces, creo que ahora con todo esto puedes entender algo clave, y es que no estás viviendo solo lo que pasa, estás viviendo lo que interpretas sobre aquello que sucede. Tú estás viviendo lo que interpretas sobre el hecho. Y tú lo llamas verdad, pero no es verdad. Es lo que tú estás interpretando, que es diferente. Entonces, la realidad es todo lo que ocurre. El hecho es solo una parte de eso, es un acontecimiento. La verdad es describir el hecho correctamente, neutro. Y la interpretación, ¿vale? Es lo que tú construyes sobre eso. ¿Vale?
Me dice Magnolia, pregunta, ¿nosotros con nuestra energía podemos limpiar? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Magnolia? Limpiar espacios pesados, densos. Sí puedes, ¿vale? Se puede, pero la cuestión es desde dónde lo estás haciendo. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Por qué antes de limpiar un espacio no integras tú? La pregunta sería, ¿por qué quieres limpiar ese espacio? ¿Cuál es el objetivo? Fénix dice, a la mente le encanta interpretar. ¿Qué hacemos? Por eso, Fénix, correcto, muy bien. Es que la mente sirve para interpretar. Su función es interpretar la realidad que vivimos. Esa es la función de la mente. Interpretar. Ahora, ¿de qué manera va a interpretar? No se trata de que la mente deje de interpretar, que la mente cumpla su función. Entonces, cuando tú separas el hecho de la narrativa, le estás permitiendo interpretar, pero también estás viendo el hecho. Y eso cambia completamente. No se trata de que no interpretes, porque la mente está hecha para interpretar. ¿Vale? Para que la energía fluya más, para que no haya tanta negatividad, enfados y demás. ¿Vale? Ahí eso te va a ayudar, ¿sí? Tú puedes limpiar, eso va a ayudar, ¿vale? Eso ayuda, sí. Pero el trabajo está en ti primero, Magnolia. Está en ti. ¿Sí? Primero está en ti. ¿Vale? Primero está en ti por qué estás siendo tan reactiva a esa negatividad, porque la negatividad no es mala. Esos enfados, ¿por qué te activan tanto? ¿Qué es lo que hay de fondo de todo eso? Porque por mucho que tú limpies, si tú no trabajas en ti, eso va a seguir sucediendo. Por mucho que tú limpies energéticamente. ¿Vale? ¿Qué interpreto, Sebas? Me lío. A ver, me preguntaste, me dijiste que a la mente le encanta interpretar. Sí, a la mente le encanta interpretar porque sirve para eso, esa es su función. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Permite que la mente interprete. No se trata de reprimir a la mente. Porque cuanto tú más luchas contra algo, más resistencia vas a tener. ¿Vale? No se trata de no interpretar, se trata de separar qué es el hecho y qué es la interpretación. ¿Qué es lo que estás interpretando? Lo separas. En ese momento que tú separas el hecho de la interpretación, ahí tu conciencia ya se está expandiendo. Entonces le estás dando, sí, le estás dando su espacio para que interprete. Y mientras más haces ese ejercicio, mucha más conciencia empiezas a expandir. Y luego la interpretación, cuando tú trabajas en ti, porque aquí lo importante, lo básico siempre es trabajar en uno, no trabajar fuera, no enfocarse fuera, sino trabajar en uno, trabajar dentro. Esa es la raíz de todo, trabajar en ti, conocerte a ti, tus miedos, tus traumas, tus heridas, ¿vale? Entonces, si entendemos esto, ¿vale? Si entendemos esto que estamos explicando, podemos ver la vida de otra manera. Porque ahora la secuencia la vamos a tener así. Realidad,
hecho, interpretación y experiencia. ¿Sí? Entonces, tenemos un mapa. ¿Vale? Tenemos un mapa. Entonces tenemos en este mapa, en este orden, realidad, hecho, interpretación y experiencia. Tenemos primero la realidad. Ya sabemos que la realidad es todo lo que está ocurriendo, mucho más de lo que tú ves, mucho más allá de lo que tú puedes entender. De toda esa realidad, tú captas una parte. Y eso que captas es ese hecho, ese acontecimiento que tú estás viviendo. ¿Sí? Y ahora el punto clave, tu mente entra, ¿vale? Tu mente entra en este punto e interpreta, le da significado, construye historia. Magnolia, muy importante esto que dices aquí, lo hablamos ayer. Magnolia, pero creo que veo demasiado. Magnolia. Y eso te hace sentir, por tu expresión, por tu emoji, te hace sentir triste, te hace sentir mal, ¿verdad? Te recomiendo, Magnolia, que te veas el live que hicimos ayer, porque allí eso que estás expresando en este momento, en ese mensaje, es exactamente lo que trabajamos ayer en el live, que ya está en YouTube, ¿vale? En mi canal de YouTube está ese live resubido, que se llama, espérate, bueno, ese es el último video, ¿vale? O sea, bueno, el primer video en Nexus Lux, se llama ¿Tienes un don? ¿Vale? Es la pregunta, ¿tienes un don? ¿Sí? Si eres espiritual, pero estás agotado, mira esto. Ese es el live, ¿vale? De ayer, ¿ok? Así que míratelo porque vas a encontrar respuesta. ¿Vale? Entonces, bien, retomando el mapa, ¿vale? El mapa, la realidad, va mucho más allá, o sea, de lo que tú entiendes, de lo que tú ves, ¿vale? Entonces, solo tú captas, digamos, de esa realidad, tú captas el hecho que estás viviendo, el acontecimiento puntual, ¿vale? El acontecimiento es neutro, ¿sí? El acontecimiento es neutro, ¿vale? Ahora, aquí entra tu mente, porque para el espíritu es el vehículo de la experiencia humana, ¿sí? Tu espíritu es ese vehículo con el que experimentas esta experiencia humana. Y la experiencia que era todo lo que siento, todo lo que veo, todo lo que integro, ¿verdad? Y dentro de esta experiencia, dentro de nuestro espíritu, tenemos la mente. Y la mente entra e interpreta. Le va a dar significado a ese hecho. Y va a construir una historia. ¿Vale? Y en base a esa historia que construyes, ¿vale? Ahí está todo relacionado con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que haces. Entonces, ya no estás viviendo solo la realidad. Estás viviendo la interpretación que haces de la realidad. Y ahí es donde nace el sufrimiento. Porque el sufrimiento no nace del hecho. Nace en la interpretación que tú haces. ¿Y por qué tú haces esa interpretación? Pues por tus traumas, tus miedos, tus heridas. Esto que vemos siempre aquí en Nexus Lux, el ciclo del trauma, el ciclo de la emoción. Que también hay vídeos sobre eso en mi canal, el de metafísica, por ejemplo. En mi canal de YouTube puedes ver el vídeo de metafísica que hablamos sobre esto, para que puedas entender. ¿Sí? Bien. Preguntitas que queráis poner en cuestión, ¿vale? Fénix dice, cuando empiezo a interpretar catástrofes, puedo parar, darme cuenta y pensar, no, la cosa no es así.
Por ejemplo, catástrofes, no sé, un tornado. El hecho es que hubo un tornado. Eso no es ni bueno ni malo. Ahora, ese tornado pudo haber hecho estragos, ¿vale? Pérdidas personales, pérdidas materiales. Y eso puede doler, sí, claro que puede doler. Porque es tu experiencia, lo vas a estar sintiendo, viviendo desde tu experiencia. Puede doler, claro que puede doler, eso no se invalida. Magnolia dice, pero si a ti te hicieron daño, ¿cómo puedo interpretar eso como algo bueno si te hicieron daño? Magnolia, primero tenemos que entender que no nos hacen daño. Nosotros sentimos ese daño a través del dolor. ¿Sí? Nosotros sentimos. No es el otro me hace, es yo siento. ¿Vale? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer cuando alguien te hace daño, cuando tú sientes que alguien te hace daño, ¿sí? Cuando tú sientes que alguien te está dañando, si eso te hace daño, pues primero pon un límite, aléjate, sepárate, toma distancia, ¿vale? Para regular tu cuerpo, para regular tus emociones, para regularte a ti, y luego interpreta, comprende por qué esa relación apareció en tu vida, qué te vino a enseñar. Y entonces ahí, eso que en su momento fue daño, y es válido que lo sientas como daño, pero cuando ya hay distancia y pasa el tiempo y tú puedes interpretar eso de qué me enseñó, ya no es algo malo. Tampoco es bueno, simplemente es, y gracias a ello tú aprendiste y expandiste. ¿Entiendes? Dos personas, por ejemplo, pueden vivir una ruptura, ¿vale? Una pareja rompe. Son dos personas diferentes, ¿sí? Que rompen su relación, ¿sí? El hecho es que la relación termina. Ese es el hecho. La relación se acabó, ¿sí? Ahora, una de las personas va a interpretar me abandonó. Y la otra va a interpretar esto tenía que terminar. Entonces, una experiencia va a ser de dolor, de rechazo, ¿sí? Y se va a cerrar emocionalmente, seguro, al futuro. Y la otra experiencia es de tristeza, porque duele terminar una relación. Pero hay conciencia, por ejemplo, en esa experiencia. Entonces, el hecho es el mismo, la experiencia no. ¿Por qué? Porque cambia la interpretación. Entonces, si no somos capaces de ver este proceso, nos convertimos en esclavos del proceso. Reaccionamos sin darnos cuenta. Y repetimos luego los patrones sin darnos cuenta. Y sufrimos sin entender por qué carajo estoy sufriendo tanto. Pero cuando empezás a ver este mapa que vimos, podés empezar a separar. Esto fue lo que pasó, esto es lo que siento y esto es lo que me estoy contando. Y ahí es donde aparece ese espacio que hablábamos 2, 3 lives atrás. Y cuando aparece ese espacio, entonces está apareciendo la posibilidad de no reaccionar automáticamente. De no creerte la primera historia que te cuentas. De no identificarte con la emoción, pero sí que la validas y la sostienes. Y eso es la integración.
Muchos lo llaman sanación, pero es que no es sanación, no hay nada que sanar. Hay que integrar. Entonces, el hecho ocurre una vez, pero la interpretación que tú haces de ese hecho puede hacerte sufrir 100 veces, porque encima se convierte en un patrón, ¿vale? Bien. ¿Qué es integrar, Sebas? Mucho se habla de esto, es atravesar la emoción. Sí, la integración es cuando soy capaz de sostener la emoción que siento, cuando soy consciente del hecho y de la narrativa, que son dos cosas diferentes, y no me dejo llevar por la narrativa, sino que simplemente pues, observo el hecho. Integrar es cuando le das movimiento a esa emoción, ¿vale? Cuando regulas tu cuerpo, ¿vale? Cuerpo, emoción y mente. Luego viene la energía, la parte etérica, ¿vale? Esto lo hablamos mucho dentro de la comunidad cuando, sobre todo en el taller de equilibrar el espíritu, ¿sí? Equilibrando el espíritu, trabajamos todos los cuerpos del espíritu, los 7 cuerpos, pero los primeros principales son físico, emocional y mental, ¿vale? La emoción nace, la tengo que sentir, tengo que permitirla, sin huir, sin controlar. El físico, el cuerpo, lo tengo que regular, ¿vale? Porque si estoy activado tengo que regular, tengo que relajar. Y luego la mente, tengo que saber discernir entre el hecho y la narrativa. Eso ya es integrar. Estoy integrando esa experiencia dentro de mí de forma consciente. Luego, pues, esto afecta directamente, obviamente, a la energía. A tu energía vital afecta esto, obviamente. Si tú no eres capaz de integrar, tu energía vital te hace sentir más cansado, más pesado, más como que se te escapa la energía, digamos. Pero si tú eres capaz de integrar, pues entonces automáticamente, como los 7 cuerpos del espíritu están todos interconectados, el espíritu es uno, pero lo dividimos así de forma, digamos, didáctica en 7 partes para poder entender cómo se procesa la experiencia humana dentro del espíritu humano, que el espíritu es el vehículo de la experiencia humana. De eso se trata la vida, de integrar. Momentos de calma, exacto, de integrar. De integrar. De eso se trata la vida. Sí. Yo siempre digo que el propósito del ser humano es expandir conciencia. Expandir conciencia. Expandir conciencia es integrar, porque al integrar tú expandes tu conciencia. Porque estás viendo la realidad, estás viendo el hecho con una perspectiva mucho más amplia, con una interpretación mucho más coherente, porque tu mente necesita interpretar. Eres un ser humano, somos seres humanos y nuestra mente necesita interpretar. Pero ¿de qué manera vamos a interpretar? ¿Vale? ¿De qué manera vamos a interpretar? ¿Vamos a interpretar desde las heridas o vamos a interpretar desde la conciencia? Desde la conciencia en el cuerpo búdico, por ejemplo, o en el cuerpo átmico, ¿verdad? Todo eso lo hablamos dentro de la comunidad. Nos enfocamos muy a fondo. O sea, si tú crees que lo que ves aquí en TikTok tiene valor, tiene información y te resuena, lo que hay en la comunidad es muchísimas herramientas para todo esto que vemos aquí, lo lleves a la práctica, al día a día, ¿vale?
no, para que no te quedes en lo teórico y puedas encarnar la espiritualidad. Eso es encarnar la espiritualidad. Poder llevar esta integración, esta forma de integrar en el día a día. Y aquí es donde entra la TNIE, ¿vale? La TNIE, la terapia Nexus Lux de integración emocional, una metodología que he desarrollado, ¿vale? Que, que entra aquí, justamente a esto, a trabajar, ¿vale? A ponerlo todo en práctica, a bajar todo esto a tierra. Porque desde la TNIE no se intenta cambiar lo que pasó, no es cambiar el hecho. Porque tú no puedes cambiar que, no sé, que la persona no te respondió. Vos no podés cambiar que la persona se fue, que la persona ya no está más. No puedes cambiar una relación que terminó. No puedes cambiar algo que no salió como tú esperabas. Eso ya ocurrió, ya está, ya pasó. Y aquí hay algo muy importante, y es que muchas personas viven intentando cambiar el hecho, cuando el hecho ya es pasado. Entonces, al no poder cambiarlo, se quedan atrapadas. Entonces, en la TNI no trabajamos intentando cambiar lo que pasó. Trabajamos en cómo percibimos, en cómo interpretamos y en cómo estás viviendo eso que pasó. Porque ahí sí que hay margen. Ahí sí hay margen para poder intervenir, para poder transformarte. Porque lo que te duele no es solo lo que pasó, es como tu espíritu lo está procesando. Tu cuerpo se activa, tu emoción se desborda, tu mente interpreta, tu energía se contrae. Luego esto causa que experiencias similares se vuelvan a repetir para que esa emoción vuelva a surgir, para que algún día la integres. Y todo esto ocurre al mismo tiempo en la experiencia. Por eso en la TNIE, la TNIE es una terapia holística, ¿vale? ¿Por qué es holística? Porque trabajamos todo el aspecto del ser, trabajamos todo el espíritu, trabajamos el físico, la mente, la emoción, la energía, el patrón, trabajamos también los sentidos extrasensoriales, la intuición, y trabajamos la conciencia de unidad, la conexión con el todo. No es solo el pensamiento, no es solo la emoción o solo el cuerpo, es todo el espíritu completo lo que trabajamos. Cuerpo, emoción, mente, energía, patrón y conciencia. Porque tú no estás viviendo solo desde una capa. Tú no solo vives desde lo físico, ni solo desde lo mental, ni solo desde lo emocional. Tú vives todo a la vez. Porque cuando os explico el espíritu, os digo, el espíritu es el vehículo de la experiencia humana. El espíritu tiene 7 cuerpos sutiles. Estos 7 cuerpos están todos interconectados, interrelacionados. Aunque cuando los dibujitos los ponemos como uno sobre el otro, no es que uno está sobre el otro como compartimentado, no. Está todo unido, ¿vale? Todo interconectado. Cada uno afecta al otro, ¿vale? Por eso, tú no solo vives la experiencia desde un punto, tú la estás viviendo desde todo tu espíritu. Entonces mucha gente solo se centra en trabajar lo psicológico, entrelazados, exacto, sí, entrelazados, interconectados. Siempre hago este gesto. Entonces, no se trata de trabajar solo la parte psicológica, o solo la parte mental, o solo la parte emocional, o solo la parte energética. Se trata de trabajar todo en conjunto.
Entonces, volviendo un poco, por ejemplo, al ejemplo del mensaje, del WhatsApp, ¿no? Tu pareja te deja en visto, ¿sí? El hecho no cambia, tu pareja no te respondió, pero ahora tú puedes intervenir de una forma diferente. Tú puedes intervenir en cómo estás percibiendo eso, en la historia que te estás contando, en la emoción que se está activando en ti y en la reacción que está apareciendo. Y cuando tú puedes intervenir en eso, que eso os lo enseño con unos ejercicios muy simples en un video que vimos, en un live que hicimos antes, que se llama 3 herramientas, que lo tenéis en YouTube. 3 herramientas para no reaccionar. Ahí tenéis un ejercicio espectacular. Y eso cambia tu experiencia. Pero no porque la vida cambie, no porque la realidad cambie. Cambia el cómo tú, cambia tu conciencia, cambia cómo tú observas. Observas sin interpretar. Y eso es expandir conciencia. Por eso en la TNI nunca parte de que estás roto, tienes que sanar. Porque no hay nada que sanar. No hay nada malo en ti. No hay nada que arreglar. Desde la TNI partimos de que estás interpretando la vida desde un nivel concreto de conciencia. Y mientras no cambies eso, mientras no integres esa experiencia, vas a seguir repitiendo esas mismas emociones, experiencias similares, que van a cambiar de rostro, pero en el fondo va a ser siempre lo mismo. Por eso el trabajo no es cambiar lo que pasó, es ver desde dónde lo estás viviendo y ampliar esa observación. Porque cuando tú amplías de cómo observas, qué conciencia le estás poniendo a eso, cambia la forma también en la que sientes. Y si cambia la forma en la que sientes, cambia la forma en la que reaccionas. Eso no significa que no vas a tener dolores, que una relación, que rompes una relación y no te va a doler porque ya expandí conciencia. No, perdón. La ruptura te va a doler, eres un ser humano, eres emocional, tienes emociones. La tristeza te va a doler, pero ahora sabes sostenerla desde la conciencia. Y ya no reaccionas. Y eso cambia totalmente la forma en la que vives. El problema no es sentir. No es sentir emociones. Ese no es el problema. Sentir es algo natural. Sentir emociones, sentir tristeza, sentir dolor, sentir rabia, sentir frustración. Sentir es parte de estar vivo. Es parte de vivir esta experiencia hermosa, que a veces duele, que a veces no la podemos entender con nuestra mente. Sentir es parte de sentir con tu cuerpo real, no trascender tu cuerpo y elevarte. Siente tu cuerpo, porque allí también se expresa la emoción. Siente la emoción. No se trata de luchar contra la emoción, de huir, de entenderla en cuanto aparece. No, se trata de aprender a sostener esa emoción. Siente la experiencia humana. Es sagrada. Es perfecta. El problema no es que sientas miedo.
no es que sientas tristeza. El problema es creer que lo que sientes es verdad. Es la verdad. Porque cuando sientes algo, tu sistema nervioso se activa, tu cuerpo se activa, reacciona, la emoción sube, la mente intenta entender, intenta interpretar. Y como todo eso ocurre con intensidad, tú lo das por válido, lo das como una verdad. Pero ya vimos qué es la verdad y qué es un hecho y qué es la realidad. Entonces sentís ansiedad y pensás, algo va mal, porque siento ansiedad, algo va mal allí afuera. Sentís rechazo y pensás, no soy suficiente. Pero esa no es la verdad. Ese es tu mente interpretando desde lo que ya trae tu espíritu. Por tus heridas, por tus traumas, por tus miedos. La emoción que tú sientes no es mentira, pero tampoco es verdad. La emoción simplemente es una información, es energía en movimiento, que te está diciendo, algo en ti se ha activado. Eso es lo que hace la emoción. Algo en ti se ha activado, te está diciendo. No te está diciendo, esto es lo que está pasando fuera. Esto es lo que está pasando dentro de ti. Y esta diferencia cambia todo, como ves. Porque si no ves esto, te vas a identificar con las emociones. Y no se trata de identificarme con las emociones, se trata simplemente de sentirlas y de saber sostenerlas, de observarlas. Pero si te identificas, siento miedo, entonces hay peligro. Siento rechazo, me están rechazando. Y es cuando estoy convirtiendo la emoción en una verdad. Como si fuera una verdad, pero no lo es. Y cuando eso pasa, tu vida se organiza alrededor de esa emoción. Entonces evitas, reaccionas, te cierras, te defiendes, te sobreproteges. Pero no por lo que pasó, sino por lo que sentiste y creíste que eso significaba. Pero si estás prestando atención y me estás escuchando desde el principio, vas a empezar a ver que aparece un espacio. Aparece un espacio donde podés empezar a notar que esto que sientes no es necesariamente lo que está pasando fuera. Es lo que se está activando en ti. Y que ya no necesitas negar tus emociones, pero tampoco necesitas afianzarlas como una verdad. Porque puedes sentir tus emociones y observarlas sin convertirlas en verdad. Porque la verdad es lo que coincide con el hecho, no con la interpretación. Tú no eres lo que sientes. Eres quien puede darse cuenta de lo que siente. Tú no eres lo que sientes. Tú no eres tu tristeza. Tú eres quien se puede dar cuenta y observar esa tristeza.
eso no se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de confundir lo que sientes con la verdad. La emoción te informa, pero no va a definir la realidad tu emoción. Te va a informar. Bien. Pudimos entender entonces qué es un hecho, qué es la realidad, qué es la verdad y qué es la interpretación. Magnolia dice, expandir conciencia en lugares donde hay gente que hace cosas malas, critica y decreta cosas malas. Bueno, Magnolia, yo ahí siempre digo, el bien y el mal no existen en sí mismos. Eso es justamente lo que es la dualidad, cuando separamos el bien del mal, ¿vale? Pero ese es otro tema mucho más profundo. Que también lo explico muchas veces, ¿vale? Lo explico en varios videos, explico sobre ese tema. ¿Vale? No sé si hay más preguntitas. La verdad es personalizar. No entendí ahí. Genomes. No sé si hay más preguntitas. ¿Algo más? Bien, recuerden, os recomiendo mucho, ¿sí? Después de este vídeo, ver el de las 3 herramientas en mi canal de YouTube, ¿sí? También el de metafísica, ¿sí? Son los 2 videos que más recomiendo siempre porque son como la base de todo para poder entender mucho más y luego a partir de ahí hay un montón de cosas, que si canalización, que si hay infinidad de cosas, hay 100 y pico de videos ya, o sea, hay una barbaridad de información, talleres gratuitos. ¿Cómo está el de metafísica? En la metafísica, vale, hay 2 de metafísica. Uno lo voy a ocultar uno, porque si no se van a confundir. Un segundito. Porque están puestos los 2 y voy a ocultar uno porque si no va a entrar a confusión. Y hay uno que, el último que hice es más completo, ¿vale? Es más completo, es más preciso, está muy bien. El otro también, pero ya es un poquito más incompleto. Vamos a ponerlo en oculto. Así cuando busquéis metafísica, ¿vale? En el canal, os aparece solo el último. ¿Vale? Vais a YouTube, ponéis Nexus Lux, en el buscador de YouTube, ponéis Nexus Lux, ¿sí? Mira. Y aquí, no, esto no. Aquí. ¿Vale? ¿Veis? Vais aquí a YouTube, ¿vale? Vais a YouTube y aquí en el buscador de YouTube pones Nexus Lux. Entonces ahí te aparezco yo. Es mi canal, Nexus Lux, ¿vale? Y bueno, mira, aquí te aparecen justo los últimos videos, lo último de Nexus Lux, ¿vale? Marta, es el que te recomendé, ¿vale? Por el tema de que sientes mucho, como dices, y no puedes sostenerlo. Luego tenemos, este es el de las 3 herramientas que os dije ya varias veces, ¿sí? Pero bueno, lo que podéis hacer es entrar, ¿vale? Y cuando entráis, aquí tenéis ya la base, se llama base metafísica aplicada, ¿vale? O podéis ir aquí a la lupita
y poner metafísica, metafísica, y os aparecerá este video, ¿vale? Que es base metafísica aplicada, ¿sí? O también puedes ir a la lista de reproducción y hay uno a la lista de metafísica, aquí, ¿vale? Es bastante sencillo, aquí también tenéis en el inicio, tenéis aquí metafísica para reproducir toda la lista de reproducción, tenéis todos los podcasts, que son todos los directos resubidos, ¿vale? ¿Sí? Estos son todos los directos que hemos hecho, ¿sí? Hay muchos más, hay 100 y pico de videos, así que bueno, seguirme aquí, Nexus Lux, ¿vale? Y seguirme aquí en TikTok también, por supuesto, para poder ver los directos, ¿vale? Y si compartes con personas, comparte el canal, comparte el TikTok, comparte el YouTube con personas que esto les puede interesar. Así podemos crecer más, porque al final Nexus Lux no es nada si no es con ustedes, ¿vale? Se ha suspendido regalos al live. ¿Por qué se ha suspendido? ¿Qué he hecho? Contenido reproducido como contenido pregrabado o copiado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Contenido copiado. Te voy a pelar. Un segundito que voy a pelar esto porque no. Vamos a pelar. Ahora. Te pasas, TikTok, te pasas. Estoy mostrando mi propia página, o sea, es contenido original. Vamos. Pues ahí está todo. La gente con inteligencia artificial haciendo videos, y ahí los tenés. Y uno que pone algo original, y viene TikTok y me quiere... venga, TikTok. Bien. Muy bien, familia. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por comentar, por compartir, por dar tap. De verdad, muchas gracias. Recuerden seguirme aquí en YouTube, ¿vale? Gracias, Fénix, Jorge, Yoli, Carola, Cristian, Javier, Changurro, Magnolia. Muchísimas gracias. Que tengáis un fin de semana repleto de paz. Y nos vemos el domingo en la comunidad. Y el martes aquí otra vez en TikTok. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.